los elementos linfoides a diferente nivel. Lo vamos a tener en la piel, a nivel del sistema respiratorio, digestivo, sistema urinario. Lo vamos a tener también a nivel del sistema linfático, como esas estructuras ganglionares que habíamos descrito anteriormente, y también conformando algunas estructuras llamadas amígdalas. Y además de esto vamos a tener otro tipo de elementos linfáticos llamados terciarios, que son aquellos que responden a un proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? En la parte de teoría estoy seguro que lo van a realizar con sus propios docentes, pero les comunico esto. Tiene que ver, por ejemplo, con procesos inflamatorios crónicos virales, como las infecciones respiratorias por Haemophilus influenza, hasta a nivel digestivo, aquellos como por ejemplo la infección por hepatitis C. Puede verse también en procesos neumológicos o incluso epiteliales, gastrointestinales, renales, como por ejemplo la tuberculosis o a nivel cerebral incluso. Y otras circunstancias más, por ejemplo la gastritis crónica por la infección del Helicobacter pylori. Entonces ahí van a haber agrupaciones también de tejido linfoide que se va a agregar alrededor de ese elemento no, que puede ser una noxa, un elemento patógeno o incluso cuerpos extraños, reacciones a cuerpos extraños. Allí se va a presentar también este tipo de órgano linfoide terciario. Pero los primarios y secundarios son los que vamos a ver acá específicamente. Tenemos, por ejemplo, vemos nosotros acá estos elementos linfoides llamadas amígdalas que se encuentran hipertrofiadas, eritematosas, rojizas, brillantes, y en este caso ya con una secreción purulenta. Acuérdense ustedes de esta parte blanca, ¿sí? Esta parte blanca es pus, básicamente, que está metido en unas estructuras propias del órgano linfoide, que lo veremos también allí en las láminas. Tenemos a nivel digestivo también, a nivel intestinal, unas estructuras tipo polipoides, que son básicamente tejido linfoide. A nivel de la cadena ganglionar también vemos algunos abultamientos, tumoraciones dependientes de los ganglios, por ejemplo en algunos cánceres, ¿no? Los cánceres que tienen que ver con la sangre, o algunos otros elementos tumorales sólidos también. Los órganos linfoides entonces van a ser primarios, que son los lugares en los cuales estas células van a madurar fundamentalmente, como son la médula ósea y el timo, y los periféricos o secundarios, que tienen que ver con amígdala, ganglios linfáticos, el vaso, el apéndice cecal, las placas del vello, que lo vamos a apreciar básicamente a nivel del hilo, y el tejido valgal y sal, ¿no? Val asociado a los bronquios, gal gastrointestinal y sal a nivel de la piel. El timo entonces es una estructura bilobulada, recubierta, encapsulada por tejido conectivo denso, y fundamentalmente va a estar ubicado a nivel retroesternal, en la parte superior, en la línea media, en nivel mediastinal. Acá tenemos una microfotografía óptica, dice que el timo joven, ¿no? Como vemos nosotros, son estructuras aparentemente poligonales. Cuando veamos esto, que parecen estructuras geométricas, en este capítulo, inmediatamente pensemos que se trata de timo, ¿de acuerdo? No hay otra estructura, ustedes van a visualizar otra estructura de tipo linfoide que asemeje esta estructura media poligonal. Lo bonito de esto es de que se puede visualizar básicamente un tejido conectivo, lo que corresponde a la cápsula, que va a emitir unos tabiques de tejido conectivo también, tejido conectivo denso. A través de ellos es donde se van a desplazar los vasos sanguíneos. Y en estas estructuras poligonales vamos a ver nosotros la zona más oscura, llamada corteza, y la zona más clara, llamada médula. ¿Sí? Esa es la estructura más simple que podemos apreciar nosotros dentro de lo que corresponde al timo como glándula linfóide. Una estructura muy peculiar y que lo vamos a mostrar solamente aquí, a nivel medular, son los corpúsculos de Hassall. Ya veremos nosotros cómo están. El extremo es en una persona adulta mayor, en la cual el timo ya no tiene ninguna función, y el timo, conforme va avanzando los años, va siendo reemplazado por tejido adiposo. Entonces miren ustedes, estas son las únicas estructuras tímicas que quedan. Compárenlo con esto, completamente diferente, ¿verdad? Aquí tenemos tejido adiposo alrededor, sí, pero la mayor cantidad de tejido es tejido linfóide. Entonces aquí vemos una estructura de timo bastante común, digamos. Como les mencionaba, son estructuras poliédricas básicamente, parecen figuras geométricas. En la parte más externa tiene una zona más oscura, que es la corteza, y la zona más clara corresponde a la médula. Todo esto blanco que ustedes ven es tejido conectivo denso.
es la cápsula hacia afuera y el tejido conectivo trabecular que va hacia la parte medular. Se repite. Este tejido conectivo lo va a dividir en lóbulos fundamentalmente. Cada estructura geométrica grande es un lóbulo y estos a su vez pueden generar también lobulillos más pequeños. ¿Qué vamos a tener nosotros a nivel de la corteza? Fundamentalmente linfocitos T, pero todavía no tienen capacidad inmunitaria. Son aquellos que han salido de la médula ósea, llegan al timo para un proceso de maduración. A nivel de corteza todavía son inmaduros, no tienen una respuesta todavía inmunitaria. Los linfocitos T van a proliferar, se van a convertir en linfocitos T con capacidad inmunitaria. Y entiendan ustedes también que si yo tengo acá una gran cantidad de células que están reproduciéndose, generando cambios, van a haber también elementos que van a quedar ahí, digamos, como desperdicio, entre comillas. Entonces, si hay células para eliminar, otro tipo celular que vamos a encontrar, además de los linfocitos, serán los macrófagos. Aquí encontraremos también macrófagos. Y también células dendríticas epiteliales, que ya veremos que se van a diferenciar en 3 grupos en la corteza y 3 grupos en la médula. Vamos a ir viendo eso detalle a detalle. Como dije, también alojan algunos macrófagos, células epiteliales reticulares, que es la que va a conformar básicamente la red estructural de todo el timo, y que a ellas se van a adherir las células sueltas, que son los linfocitos. Muy bien, entonces estas son células imágenes repetitivas. Hacia afuera tenemos la corteza, la cápsula de un tejido conectivo denso. El tejido conectivo se introduce hacia lo que es el parénquima y van a formar las trabéculas. Hacia afuera tenemos nosotros la corteza, al centro la médula fundamentalmente. Nuevamente, miren ustedes, son estructuras de aparente aspecto poligonal. Afuera, lo más oscuro, la corteza, al centro la médula. Y estas estructuras que parecen aros de cebolla, que los vamos a encontrar a nivel de la médula, se llaman corpúsculos de Hazard. Ya vamos a ver eso en qué consiste. Entonces, en la corteza les hablaba que existen 3 tipos de células. Las células epiteliales reticulares, así son las 3, células epiteliales reticulares, pero van a haber tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Se van a nombrar desde la periferia hacia la profundidad. Tipo 1 es la más superficial. Es decir, si están en la parte más superficial, son las que separan la corteza de la cápsula y de las trabéculas. Están en la periferia. Aquí, ¿no? Digamos aquí. Por aquí deberían estar. Las células reticulares tipo 1. Células reticulares epiteliales a nivel de corteza. Y están unidas por uniones ocluyentes. Acuérdense, esos detalles son importantes para el motivo de examen. Célula epitelial reticular tipo 2 están por debajo de las tipo 1, es decir, están en la parte media de la corteza, tiene prolongaciones largas, como si fuesen tentáculos, que son los que van a básicamente abrigar o dar sustento a los linfocitos que están sueltos. Y están unidos por uniones desmosómicas, ya no ocluyentes, sino desmosómicas. ¿Por qué aquí es ocluyente y aquí es desmosómico? Las ocluyentes ocluyen, cierran, impiden que los linfocitos salgan de este timo a través de la cápsula, no les permiten. En cambio, las desmosómicas permiten cierto movimiento porque las células que tienen que dirigirse hacia la médula en su proceso de maduración. Luego tenemos las reticulares tipo 3, que están en la corteza todavía, pero en la parte más profunda, en la unión con las primeras células de la médula. Y por lo tanto conforman la unión entre corteza y médula, la unión córtico-medular. Tiene uniones ocluyentes entre sí y con células epiteliales reticulares también de la médula. Entonces genera ahí un espacio en el cual van a circular los linfocitos, ¿no? Los linfocitos tipo T. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? ¿Cómo los vamos a diferenciar? Hacia arriba, la parte más superficial, tenemos nosotros la cápsula, que es tejido conectivo denso, y por debajo ya vienen los tipos celulares diversos que hemos visto. Tenemos células epiteliales tímicas, que son estas de acá, son un núcleo bastante grande, ¿no? Cuyos núcleos grandes y pálidos se distinguen bien de los núcleos oscuros de los linfocitos, ¿no? Estos son los linfocitos.
Núcleos pequeños, oscuros, linfocitos. Los núcleos grandes, claros, son las células epiteliales químicas o células epiteliales reticulares, ¿no? Muy bien. Acá, ¿qué más tenemos? Nosotros tenemos células llamadas macrófagos. Acuérdense que al haber una gran cantidad de células, estas células van a modificarse, pueden morir y van a generar un montón de elementos de desecho. ¿Para qué van a estar los macrófagos entonces? Para eliminar todas estas sustancias de desecho. Estos tres tipos de células epiteliales y reticulares aíslan por completo la corteza e impiden que los linfocitos T en desarrollo entren en contacto con antígenos extraños. Para eso sirve, para protegerlos básicamente, porque todavía no están capacitados para responder inmunológicamente. Por eso es que los protegen a nivel de la corteza. 98% de los linfocitos T en desarrollo mueren en la corteza. Imagínense, gran cantidad de población celular muerta. ¿Qué trabajo tienen los macrófagos, no? Los linfocitos T que sobreviven pasan a la médula como linfocitos T vírgenes y de ahí reciben al sistema vascular. En la médula vamos a tener otros tres tipos más de células epiteliales reticulares. Y hemos visto 1, 2 y 3 en la corteza, que nos toca 4, 5 y 6. Nada más. Es bastante sencillo. Número 4, así como los número 3 están en contacto en la corteza con la médula, entonces también forman la unión córtico-medular. ¿De acuerdo? Las capa 3 y la capa 4 son las que conforman la unión córtico-medular. La 3 de la corteza, la 4 de la médula. La número 5 forma el citoretículo de la médula. Así como había las células reticulares a nivel de la corteza, aquí también hay unas células que tienen que darle estructura a toda la parte medular y son las células epiteliales reticulares tipo 5. Las tipo 6, aquí viene la jarana, es decir, algo que va a haber una transformación de estas células. Son células bastante grandes que coalescen, es decir, se unen entre ellas y forman unos corpúsculos químicos. Estos corpúsculos químicos van a recibir el nombre de corpúsculos de Hasal, que tienen una forma espiral. Por eso también se le dice en forma de aros de cebolla. ¿Ustedes han cortado una cebolla? ¿Sí? Capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, ¿verdad? Concéntricas. Así son los corpúsculos de Hasal. Su número va aumentando con la edad de la persona, es decir, en los niños recién nacidos no habrá, y conforme van avanzando 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años, hasta la adolescencia, la pubertad, alcanza la mayor cantidad de corpúsculos de Hasal, ¿no? Y conforme también vamos avanzando en edad, ya les dije, el timo se va atrofiando, va siendo reemplazado por tejido adiposo. Pueden queratinizarse, pueden calcificarse también y son de origen ectodérmico, ¿no? Y acá lo vamos a ir viendo poco, miren, hacia afuera lo que es la corteza, al centro lo que es la médula. La zona más oscura es corteza, la zona más clara es médula. Células reticulares epiteliales, las periféricas son las tipo 1, uniones ocluyentes, al medio, las tipo 2, uniones desmosómicas, y en la unión de la corteza y la médula, es decir, la unión córtico-medular, los tipo 3, uniones desmosómicas nuevamente. Ocluyentes. Luego tenemos aquí la médula, también lo más periférico, tipo 4, al medio la tipo 5 y al centro la tipo 6, en donde encontraremos estas estructuras que vamos a verlas en aumento, llamadas corpúsculos de Hasal. ¿De acuerdo? Acá también tendremos algunas células epiteliales, que ya hemos dicho tiene un núcleo bastante grande, más claro, y los núcleos pequeños, más oscuros, son los linfocitos, ¿verdad? Y estas son los corpúsculos de Hasal, que como ustedes pueden apreciar son células, capas de células concéntricas que pueden queratinizarse, pues queratina, o pueden también calcificarse. Aquí tienen un poco más, bien, corpúsculo de Hasal, aquí se está formando un corpúsculo de Hasal, estructuras redondeadas, formadas por células epiteliales aplanadas, solo se van a encontrar en el timo, ¿no? Tamaño variable, se tiñen intensamente con eosina, pueden contener gránulos de queratohialina, por eso se dice que se pueden queratinizar, no se le ha podido atribuir una función específica, ¿no? Más corpúsculo de Hasal, corpúsculo de Hasal. Muy bien. ¿Qué tenemos? Aquí hay algo importante también, el sistema vascular, las vénulas postcapilares, como está ahí acá, miren ustedes,
tienen una luz bastante amplia. Los núcleos endoteliales, miren ustedes, son sobresalientes, muy gruesos, muy grandes, parecen de células cilíndricas, o perdón, cúbicas, ¿no? Este es el sitio por donde los linfocitos salen del timo y se van a la sangre periférica, ¿sí? Para actuar, tanto a nivel de lo que es el periférico, salen del timo, se activan y salen del timo a hacer su trabajo, básicamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pregunta: ¿por qué estructura vascular los linfocitos salen del timo? A través de las vénulas postcapilares. Y aquí están, ¿verdad? Estas son las vénulas postcapilares. Una luz bastante amplia y estas células endoteliales con un núcleo bastante grande, prominente, que sobresale a la luz del vaso sanguíneo. Muy bien. Vamos a los ganglios. Los ganglios ya lo hemos visto nosotros indirectamente en lo que es el sistema linfático. Son, como decir, las estaciones que están interfiriendo en lo que es el recorrido de los vasos linfáticos. Más o menos entre 600 a 700 ganglios distribuidos en nuestro cuerpo. Básicamente, como ustedes ven, están formando cadenas ganglionares en áreas bastante conocidas, ¿no? Uno dice, a ver, evalúa ganglios: cuello, axila, ingle, región poplitea. Son zonas bastante conocidas en donde encontramos los ganglios. Miden entre 2 a 20 milímetros, es decir, son más pequeños que un grano de arroz y pueden alcanzar incluso 2 centímetros, bastante evidentes, bastante visibles. Esta es la estructura básica de un ganglio, ¿sí? También tiene cápsula, tejido conectivo alrededor, bastante denso, por donde van a ingresar los vasos linfáticos aferentes, que vienen de afuera, ¿sí? Varios vasos linfáticos aferentes llegan por la parte convexa de su superficie. Al centro, el ilio, por donde van a salir los vasos linfáticos eferentes. Y también ingresan y salen los vasos sanguíneos. Va a estar conformado también por una corteza, va a tener una paracorteza, es decir, pegado a la corteza, y entre la corteza y la médula. ¿Correcto? A nivel de la corteza y un poco de paracorteza vamos a encontrar nosotros la presencia de la parte de los nódulos linfáticos, ¿de acuerdo? Los nódulos linfáticos, cuando ustedes vean un nódulo, esto es un nódulo linfático, cuando lo vean todo oscuro, todo del mismo color, son ganglios linfáticos primarios, que quiere decir que todavía no han tenido contacto, no han sido expuestos y por eso no hay una reacción. Cuando ustedes lo vean con un centro bastante claro, son secundarios. Ya han sido tocados o les han presentado algún antígeno, algún elemento extraño y han reaccionado, ¿sí? Esa es la diferencia entre una estructura, un nódulo linfático primario y un nódulo linfático secundario. Los primarios no han tenido contacto, no hay una reacción todavía, mientras que los secundarios ya se les presentó antígenos, ya se les presentó alguna sustancia extraña al organismo y por eso es que han reaccionado. Muy bien, aquí tienen ustedes para indagar cuáles son todas las partes que componen todo esto. Por debajo de la cápsula existe el espacio subcapsular. El espacio subcapsular se encuentra entre la corteza y entre la cápsula y la corteza. Ese espacio es por donde llega el líquido linfático, ¿sí? El líquido linfático que llega a través de los vasos linfáticos aferentes. Se abren sus válvulas, los vasos linfáticos tenían válvulas, y entra esta linfa a nivel del ganglio, ¿no? Entonces ahí vamos a tener células dendríticas estrelladas, por ejemplo, vamos a tener células que arrastran toda la linfa, ¿no? Linfocitos también, obviamente. Esto es esquemáticamente lo que sucede, miren. Esta es la estructura, parece una habichuela con un riñoncito pequeño. Aquí tiene el ilio por donde sale el vaso linfático eferente, y en la parte convexa, en la curvatura, en la superficie más externa, ingresan los vasos aferentes, vasos linfáticos aferentes. Aquí se encuentra la corteza externa, la paracorteza y la médula. En la corteza básicamente vamos a tener la presencia de los nódulos linfáticos, y aquí estamos viendo, esto sería un vaso. ¿Qué sería esto? Vaso linfático ¿qué? Aferente, viene de afuera. Este espacio sería subcapsular porque esto es la cápsula, ¿verdad?
el espacio subcapsular. ¿Esto qué sería? Y estamos entonces en la corteza. Muy bien. Entonces, les busqué esta imagen para que puedan leerlo ahí, más o menos ver todo lo relacionado a un aspecto tridimensional. Ahora, esta cápsula también va a emitir tejido conectivo, trabéculas, que van a atravesar el parénquima del ganglio linfático, ¿no? Y a través de estas trabéculas también van a ingresar los vasos sanguíneos y todo eso, ¿no? Muy bien, aquí tenemos, se les muestra aquí algunas estructuras para que ustedes puedan ir reconociendo. Lo más saltante a nivel medular es que nosotros encontramos un poco más laxo el tejido, más disperso. Aquí está más comprimido el tejido, mayor cantidad de células. Aquí no. ¿Sí? Aquí hay menor cantidad de células y aquí va a estar predominantemente formado por estructuras llamadas senos medulares y cordones medulares. Los cordones son las zonas más oscuras y es donde hay mayor concentración de células en relación a los senos medulares, que son muchísimo más claros. Los senos es como decir los espacios por donde va a circular la linfa que venía de acá, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la linfa atraviesa toda la estructura ganglionar, llega a la médula y va a salir nuevamente a través del vaso linfático éfere, ¿correcto? Entonces, por aquí va a circular todo, ¿no? Por los senos. Ahora, este seno tiene una curiosidad. Su pared está formada por un endotelio bastante simple y no tiene lámina basal. Está en contacto básicamente con la lámina basal de las células reticulares. ¿Sí? Porque ya hemos dicho que en toda médula también hay células reticulares que le dan estructura a todo esto. Muy bien. Lo mismo, ¿sí? La misma imagen, aquí les estoy poniendo todos los elementos que constituyen. Esto es el hilio ganglionar, o aquí sería la salida de la arteria, del vaso linfático eferente, ¿verdad? Por aquí ingresan los aferentes. Y miren ustedes, esto es el espacio subcapsular. Esto sería la cápsula, esto serían las células que corresponden a la corteza. Y aquí tenemos los macrófagos, gran cantidad de macrófagos, estas células reticulares que parecen estrelladas, algunos linfocitos también, algunos leucocitos, miren ustedes, ¿qué sería esto? ¿Cómo se llama esa célula? Miren el núcleo, miren acá, polimorfonucleares en general, miren esto, neutrófilo, miren más de glóbulos de acá, que sería un solo núcleo, parece riñonado. Tienen que ir reconociendo ya dimos examen de eso. Porque ahí el resto son los linfocitos. ¿Qué pasa? Porque ahí están, miren, les están sonriendo las células. Y los macrófagos, ¿no? Acá están los macrófagos. Muy bien. Esta es la paracorteza. Ya vamos viendo. Un folículo linfoide primario, ese es un agregado de linfocitos B vírgenes y también células B de memoria. Esto no es como el folículo primario del timo, esto es diferente, estamos hablando del ganglio linfático. Miren ustedes, aquí tenemos nosotros todavía estructuras, nódulos linfoides, todo oscuro, ¿no? Y acá, ¿cuál es primario? ¿Cuál es secundario? Primario, todavía no ha tenido contacto, no responde a un estímulo. Secundario, ya tiene un centro germinativo. La parte clara se llama centro germinativo, ¿ya? Está rodeado de tejido adiposo. Generalmente ustedes, cuando ya sean cirujanos, hagan una intervención quirúrgica, van a ver que los ganglios están inmersos en tejido adiposo. Están difíciles de encontrar muchas veces. Bien, y acá tenemos un centro germinativo. Cuando ya el folículo linfoide ha sido afectado, ya reconoce algunos elementos extraños y comienza a generar un centro germinal. El centro germinal va a tener una zona oscura, ¿no? Y también una zona clara bastante periférica, aunque hay una zona intermedia también. Y por último, este centro germinal va a estar cubierto por células del manto.
Todo esto a nivel de la corteza del ganglio linfático. Luego vienen algunas células linfoides sueltas también. Aquí viene la cápsula y por debajo de la cápsula el espacio o seno subcapsular. A esto sí se lo aprenden incluso para la teoría, perdón. El centro germinal tiene 3 zonas, ya estamos mencionando. Una zona oscura que corresponde a la presencia de centroblastos. El término blasto es inmaduro todavía. Una zona basal clara, que está acá en la zona intermedia, que está lleno de centrocitos, y la zona apical clara, que es esta, en la cual encontramos células B de memoria y células plasmáticas, que son las células B activadas ya, ¿verdad? Sí, hay una transformación de célula B a células plasmáticas, que ya son capaces de producir inmunoglobulinas. Y esto es básicamente algo esquemático de lo que hemos visto acá. Todo esto es el centro germinativo. Aquí sería la zona oscura, centroblastos, la zona de centrocitos y la zona más clara de células B y plasmocitos, ¿verdad? Muy bien. Y por fuera siguen los linfocitos T, que es la zona de manto. ¿Ok? Aquí es esquemáticamente. ¿Y cómo reconocemos a las células plasmáticas? Las células plasmáticas, cuando las veamos en una muestra, van a ser obviamente un núcleo bastante definido, bien oscuro, pero por sobre él tienen una especie de semiluna más clara. Estos son los plasmocitos. ¿Sí? Miren ustedes acá, una célula con una semiluna, una célula con una semiluna, ¿sí? Entonces ya cuando comenzamos a verlo así, comenzamos a reconocer más fácilmente, ¿o no? Semiluna, aquí también, semiluna, ¿no? Entonces esos son los plasmocitos, ¿ya? Otro tipo de células que vamos a encontrar también nosotros son los famosos macrófagos del cuerpo tingible. Son los macrófagos que en su interior tienen elementos que están digiriendo. Es como cuando nosotros vemos una noche, ¿no? Estamos en el campo, no en la ciudad es bastante difícil, y vemos nosotros como estrellas, ¿no? Las estrellas. Esos son los cuerpos ingibles de los macrófagos, como si fuesen estrellas en el cielo. Así se suelen ver, así decimos. A veces en patología se utilizan algunos términos bien extraños, ¿no? A veces utilizamos para hacer una comparación, decimos las mallas de cuando uno hace un cerco para aves, hay unas mallas que se utilizan, describimos así como cerco como valla para aves. ¿Cómo se llama esa valla para aves? La paracorteza, como hemos dicho, que es una zona rica en células T. Estas células van a migrar a la paracorteza para presentar su complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 a los linfocitos T delta. Las células T desinformadas migran a los senos medulares y salen del ganglio y van al área de actividad ligera. Esa es la idea, que a nivel de estos ganglios también se culmina con la maduración y ya las células pueden responder ante la presencia de elementos externos. Entonces los linfocitos B tienen sangre periférica. ¿Qué sucede con ellos? A través de las glándulas endoteliales altas, conocidas como HB por sus siglas en inglés, los linfocitos B se dirigen hacia la corteza, los linfocitos B van hacia la paracorteza, estos atraviesan los senos corticales y los senos medulares hasta llegar a los vasos linfáticos eféreos, y a través de ellos también son eliminados, ¿no? Brevemente aquí tenemos nosotros la estructura llamada vélula de células endoteliales altas, ¿no? Y es lo que vemos básicamente acá. Son células endoteliales que parecen no planas, sino cúbicas, ¿verdad? Por los núcleos. Los núcleos son bastante prominentes, la luz es bastante amplia. Estas son las células endoteliales altas. Miren ustedes este recorrido que se está haciendo. Estas son las células endoteliales. Todo esto es un vaso que tenemos acá. Esta es la luz. Es una vélula de epitelio o endotelio alto de la zona paracortical de un ganglio linfático, ¿no? Esta es la luz, miren ustedes cómo recorre. Tenemos aquí los núcleos ovalados, miren acá, estos son los núcleos
Este también sería un núcleos ovalados, y los linfocitos que están en proceso de emigración. Aquí ya ingresaron los linfocitos. Ahora, estos vasos, estas vénulas, también son especiales porque van a permitir justamente el traspaso de este tipo celular. Entonces sí va a tener una forma en la cual permite el ingreso de estos linfocitos a su interior, y llegando a su interior son trasladados hacia lo que es la parte periférica, ¿no? A nivel de la médula, lo que se estaba mencionando, ¿se acuerdan ustedes que habían zonas claras y zonas oscuras? Las zonas claras son los sinusoides medulares, y las zonas bien oscuras, porque hay gran cantidad de células. Miren, comparen esto con esto de acá, ¿sí? Pocas células, los senos medulares; muchas células compactas, los cordones medulares. Los cordones medulares vamos a tener nosotros linfocitos, células plasmáticas. Los macrófagos, como ustedes ven acá, son células más grandes. Los linfocitos son pequeños, en una red de fibras y células reticulares, ¿no? Y después los senos medulares también. Miren, esta es la imagen que habíamos visto anteriormente, pero es un poquito más definida. Los espacios blancos serían los senos medulares, y los más oscuros serían los cordones medulares. Los senos medulares son los que finalmente van a agregarse, van a reunirse y formar finalmente lo que es el vaso linfático efreno, ¿no? Los cordones medulares y los senos medulares, en el cual hay una red de células reticulares fibroblásticas, que son estas de acá, estos citoplasma rosadito, un poquito más grandes, paralelas en sus prolongaciones, y bueno, crecen y dirigen hacia afuera, sería la parte capsular. El vaso, otra de las estructuras linfoides que tenemos que reconocer. El vaso, que está ubicado a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿no? Cuyo pedículo vascular está muy en contacto con lo que es la cola del páncreas. Es una de las estructuras más sencillas que hay histológicamente. ¿Por qué? Porque solamente va a estar compuesto por dos elementos, lo que corresponde a la parte o pulpa roja y pulpa blanca, nada más. Es una estructura bastante sencilla. Vamos a ver. Y esto es, miren, este es el vaso. Entonces, lo que vemos es, vamos a imaginar que todo esto es un océano, un mar completo, y en ese mar vamos a tener pequeñas islas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a imaginar, todo esto es un mar, y lo más oscuro son las islas. No tenemos nada más. Muy bien, entonces, primero, el vaso también tiene una cápsula de tejido conjuntivo, denso, irregular, con presencia de fibroblastos, es de aspecto fibroelástico, es algo característico a todos los órganos linfoides capsulados. Puede tener células de músculo liso también, llamados miofibroblastos, según el libro Ross. Y de la cápsula, como ven ustedes, se proyectan también trabéculas, ¿sí? Estas son las trabéculas, tejido conectivo, trabéculas. ¿Por dónde van los vasos sanguíneos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Se acuerdan ustedes que me mencionaba la parte del mar y las islas? Las islas corresponden a la pulpa blanca y el mar a la pulpa roja, ¿ya? Las islas, pulpa blanca; el mar, pulpa roja. No hay más. Eso es todo lo que vamos a ver acá. Lógicamente también tienen una red de fibras reticulares y de células reticulares, que son los que le van a dar estructura y van a finalmente darle soporte a la gran cantidad de linfocitos que tenemos ahí. Linfocitos, macrófagos y todo, ¿no? Nuevamente, miren ustedes, las islas, pulpa blanca; el mar, pulpa roja, y entre ellos algunas trabéculas de tejido conectivo. Lo mismo. Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros tanto a nivel de pulpa roja y pulpa blanca? Pues aquí tenemos la pulpa blanca, ¿se acuerdan ustedes? Estos son los folículos, básicamente, donde tenemos un centro. Aquí tenemos un centro germinativo. Vamos a ver nosotros en esta estructura linfoide la presencia de arterias centrales. Esta es la estructura vascular que caracteriza al vaso, las arterias centrales. Aquí lo estamos viendo. Luego, ¿qué más vamos a tener? Dentro de lo que es la arteria central,
aquí vamos a tener la presencia del folículo linfoide que corresponde a la pulpa blanca. Y también en este nódulo linfoide vamos a encontrar nosotros en este caso un centro germinal, una zona del manto, ¿no? Y esta es la arteria central. Si yo en este nódulo linfoide estoy describiendo un centro germinal y una zona del manto, ¿corresponde a un folículo primario o folículo secundario? Si tiene centro germinal y zona del manto, ¿es un folículo primario o secundario? Secundario, ya fue activado, ¿no? Muy bien. Centro germinal, manto, ¿sí? Zona marginal, también vamos a tener nosotros zona marginal, la célula, la arteria central y alrededor la pulpa roja. La zona marginal separa la pulpa blanca, esta es la zona marginal, va a separar la pulpa blanca de lo que es la pulpa roja. Acuérdense, la zona marginal está formada por células plasmáticas, linfocitos T y B también, macrófagos, células dendríticas interdigitantes, que son básicamente interdigitantes porque es como si emitiera tentáculos, ¿sí? Tentáculos, ofrecen dedos con los cuales sirve de sustento al resto de células. Los linfocitos son células que están migrando, que están en movimiento. Pero imagínense ustedes tener una estructura celular que está completamente en movimiento. Si el vaso, si los ganglios, si el timo no tuvieran una cápsula y no tuvieran estas células de tipo reticular, por ejemplo, sería una estructura amorfa completamente. No podríamos encontrarlo como un órgano, estarían diseminados básicamente. Entonces estas son las estructuras que le dan justamente una forma a cada uno de estos órganos linfóticos, ¿no? Vemos lo mismo, gran cantidad de células plasmáticas, esto para que a mí me definan aquí células plasmáticas, linfocitos y todo, está bien fastidioso, ¿no? No es una buena imagen. Acá sí, bueno, vamos a tener nosotros la pulpa, en la pulpa roja básicamente vamos a encontrar nosotros la presencia de los cordones, en este caso esplénicos, porque son del vaso, esplénico es vaso, y los senos esplénicos. Igual, tan igual que habíamos visto nosotros en los ganglios, los senos corresponden a estructuras claras, porque son básicamente por donde van a descubrir algunas células, y los cordones son aquellos que están compuestos por gran cantidad de células. Son las zonas oscuras, digamos, y las zonas claras son los senos. Ahora, estos cordones, en el caso del vaso, tienen un nombre propio. Son los cordones esplénicos o cordones de Billroth, ¿ya? Entonces, esos nombres propios siempre tienen que aprendérselos. No se olviden, por favor, tanto para teoría como para práctica. Ahora, ¿qué otro tipo de células estamos viendo acá? A nivel de los cordones esplénicos, la presencia de macrófagos. Y a nivel de lo que son los senos esplénicos, las células endoteliales. ¿Correcto? Tienen una pared de células endoteliales. Nuevamente, miren ustedes el seno esplénico, vacío, por aquí va todo líquido, y acá están los cordones, ¿no? Cordones del Billroth. Cordones esplénicos con macrófagos. Estas células que tienen restos a nivel del citoplasma son macrófagos, porque los macrófagos siempre están comiendo, siempre están tratando de digerir todo lo que esté suelto por ahí, ¿no? Lo que esté destruido. Y por último tenemos nosotros el tejido linfoide asociado a las mucosas. Tejido linfoide asociado a mucosas. Va a estar distribuido de qué manera. Aquellas que se encuentran relacionadas con el intestino se les llama gall, por sus siglas en inglés, relacionado a los bronquios, ya hemos visto que es el BAL, y a las amígdalas, ¿sí? De ellos, las amígdalas son semi-encapsuladas. Semi, ¿por qué semi? Porque algunas de ellas, como por ejemplo la amígdala faríngea, va a estar recubierta por un epitelio respiratorio. Ustedes saben que la faringe, en la parte más superior, es continuidad del epitelio respiratorio. Las amígdalas palatinas, al estar cerca al paladar, es
tejido epitelial estratificado plano, porque es mucosa oral, ¿de acuerdo? Entonces, tienen presencia de un epitelio que los recubre, mientras que los tejidos linfoides, GAL, no lo tienen, ¿sí? No tienen ese epitelio. Y acá estamos viendo. Esta es una amígdala que está recubierto por un epitelio estratificado plano no queratinizado, y aquí tenemos los nódulos linfoides, primarios o secundarios, y aquí estos espacios blancos son las famosas criptas. Ahí es donde ven ustedes la parte blanca, cuando se abre la boca y ven ustedes ahí los puntitos blancos, lo que hemos visto en las primeras imágenes, y les dije guarden esta imagen. Esto es cuando se llena de material purulento, las famosas criptas. Muy bien, miren, esto debería ser esto de acá, ¿sí? Con restos, ¿no? Todos estos son restos celulares, detritus, después de la batalla que se ha realizado acá, ¿no? Entonces, el seno, folículo linfoide, miren ustedes acá, este todavía no está activo, este ya está activo. Este ya se activó, este recién se ha activado, en fin, tenemos en diferentes estadios, pero ya se está realizando aquí una batalla contra un proceso infeccioso, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo acá. Son las criptas que se han llenado de detritus. Nuevamente acá, el epitelio estratificado plano no queratinizado, y aquí tenemos el componente linfoide. ¿Primario o secundario? Secundario, ¿verdad? Aquí tenemos el centro germinativo, el manto, ¿verdad? El manto. Muy bien. Esto ya lo hemos visto anteriormente. VAL, asociado a bronquios. Aquí esto es un esófago, ya lo vamos a ver en el sistema digestivo. El esófago es un epitelio estratificado plano no queratinizado, tiene el componente muscular, y aquí tenemos agrupación linfoide, ¿no? Muy bien, los nódulos linfoides. El esófago, nódulos linfoides, que pueden estar a nivel de la submucosa, ¿no? O muy próximos a la mucosa. Apéndice secal. Este es un apéndice secal, también tenemos nosotros. Eso tiene mucosa, submucosa, tejido muscular y serosa. Entonces aquí tenemos nosotros los nódulos linfoides que están activos, son centros germinativos activos de un apéndice secal. Esto es un intestino delgado. La porción terminal del intestino delgado se llama ilio. En el ilio vamos a encontrar nosotros unas estructuras conformadas por varios centímetros, 2, 3 centímetros de largo, con puros nódulos linfoides pegados entre ellos. Por eso es que se les llama placas, en este caso placas de Peyer. Esto lo vamos a ver solamente a nivel del ilio. El ilio se caracteriza por tener las placas de Peyer. En el resto del intestino hay nódulos linfoides, sí, pero están aislados. En el caso del intestino delgado, la porción terminal, que es el ilio, allí vamos a ver las placas de Peyer. Es específico para las placas de Peyer. Igual acá, miren esta parte del intestino no tiene placas de Peyer y esta sí. Placas de Peyer. Por último, entonces, el timo tiene dos regiones, una corteza y una médula. Los corpúsculos de Casal se encuentran en el timo a nivel de la médula y se van a ver aumentados en número conforme vamos avanzando en edad. El ganglio linfático, a diferencia de lo que es el timo, tiene tres regiones: corteza, paracorteza y médula. Las células plasmáticas son los linfocitos reactivados y que van a formar los anticuerpos. Las células plasmáticas se originan a partir de los linfocitos B, ya lo mencioné. El vaso tiene dos regiones, pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca es la que está conformada por los nódulos linfoides y la pulpa roja por los cordones y los senos, ¿verdad? En este caso, cordones de Bilbao, tiene el nombre propio. Las amígdalas del tejido linfoide asociado a la mucosa son órganos linfoides no encapsulados. Y acuérdense ustedes de lo que les dije inicialmente. Hay otro tipo de tejido linfoide que no pertenece a esta agrupación. Se le conoce como tejido linfoide terciario, de origen terciario. Son los que responden a infecciones o a procesos inflamatorios crónicos, ¿sí? Como la tuberculosis, por ejemplo,
como la formación, creo que lo tengo acá porque voy a hacer en teoría, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto? 40. Sobra. Los órganos linfoides terciarios, ¿ya? En general, como base, es esto lo que se tiene que decir, ¿ya? Recientemente se ha descrito clasificación de órganos linfoides en los órganos linfoides terciarios, que son básicamente conocidos como tejidos ectópicos linfoides. Ectópicos es porque está fuera del tejido linfoide organizado. Son acumulaciones de células inmunitarias que se forman en tejidos periféricos en respuesta a un proceso inflamatorio crónico, que puede ser de tipo infeccioso, por ejemplo, o también por enfermedades autoinmunes o la presencia de un tumor. Se puede dar en órganos, a diferencia de los primarios, que son ganglios vasos y lentinos, o secundarios como ganglio linfático, vaso, etc., carecen de una cápsula definida y se desarrollan en lugares específicos donde hay una estimulación antigénica continua. Si nosotros pensamos en estimulación antigénica continua, quiere decir que hay la presencia de un elemento extraño que está generando justamente esa reacción. Y un proceso de esa naturaleza lo pueden dar, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, sí. La artritis reumatoide, por ejemplo. La artritis es un proceso inflamatorio, itis, de las articulaciones. Hay una alteración básicamente de los componentes de las articulaciones, incluyendo los componentes sinoviales. La artritis reumatoidea tiene un camino, que es la deformante, que genera justamente formaciones de nódulos, incluso desviaciones de las articulaciones, lo que finalmente lleva a la persona a no poder realizar la flexión, extensión o diversos movimientos de manera adecuada. Vamos a ver acá, básicamente esto, ¿no? Tenemos enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, tenemos por ejemplo el síndrome de Sjögren, en la cual varía, por ejemplo, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales también, la misma lengua comienza a variar su estructura, la tiroiditis de Hashimoto, es decir, estamos hablando también de órganos, de glándulas, infecciones crónicas de agregados linfoides como el granuloma tuberculoso, y tuberculosis lo tenemos a todo nivel, tenemos tuberculosis cerebral, renal, intestinal, tenemos tuberculosis a nivel hepático, tuberculosis a nivel pulmonar, que es lo más clásico, ¿no? La formación de los granulomas, por neumonitis también, infecciones como por ejemplo la influenza, la hepatitis C, infecciones bacterianas como el Helicobacter pylori, la famosa gastritis, que cuando hacen un reporte histopatológico se pone, ¿no? Presencia de glóbulos linfoides, perdón. Cuando hay cáncer o tumores sólidos como cáncer de pulmón, de células no pequeñas, melanomas o carcinoma. Miren ustedes, estos son los nódulos que se forman en la artritis reumatoide. También acá, a nivel de los posterior del codo, síndrome de Sjögren. ¿Qué es esto? Tuberculosis. ¿Esto? Tuberculosis cerebral. Miren, puede ser única o múltiple. Tuberculosis renal. Miren acá. Tuberculosis renal. ¿No? Entonces, no nos olvidemos de ese tipo de tejido linfoide terciario, ¿verdad? También es importante. Muy bien, ahora vamos a ver unas láminas, porque sí tenemos bonitas láminas.